Hermanos, buenos días. En primer lugar, dar gracias a Dios porque me permite estar en su púlpito sagrado. En segundo lugar, agradecer a Dios que pueda permitirme traer un mensaje con ustedes. Un mensaje que quiero compartirles como testimonio de lo que me ha venido pasando en estos días. Un testimonio que ya lo he venido viviendo. ¿Y cuál es? Que gracias a Dios pertenecemos a una gran familia, a una familia maravillosa, una familia que yo puedo estar en Perú y ahora estoy con ustedes y nos llamamos hermanos y con ese mismo amor que Jesús pone en nuestros corazones y sentirnos así. Les comparto que yo no me he sentido extraño a pesar de que no hablo el idioma inglés, cuando he tenido la oportunidad de estar acá desde un primer momento, porque el idioma no ha sido impedimento para que yo pueda estar cruzando miradas y dadas de mano con mucho amor y con mucho cariño. ¿Y eso quién lo da? Solamente nuestro Señor. Tengo el privilegio también de ser pastor asociado de nuestra iglesia Efata, en la ciudad de Lima. Nuestra iglesia Efata podría hablar tantas cosas maravillosas que se vienen haciendo allá a través del Señor, en la predicación de la palabra, enseñando a nuestros hermanos sordos. Ese es el ministerio principal de nuestra iglesia, es llevar el evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hermanos sordos. Por supuesto también tenemos hermanos oyentes, ¿no? Y tenemos un primer culto como el que ustedes están realizando ahora, a las 9 de la mañana, un culto para oyentes, pero también tenemos un culto compartido a las 10:30 de la mañana, donde nos unimos a ellos y compartimos la palabra de Dios. Y lógicamente en la escuela dominical también manejamos todo esto, ¿no? Hermanos, ha sido una serie de sentimientos encontrados el que yo he estado viviendo, desde antes de salir del Perú, ¿no? Como padre se pueden imaginar, el entregar a su hija no es nada sencillo, no es nada fácil. Y desde allá yo ya venía orando, los hermanos de la iglesia venían orando por mí, pero no solamente por ese momento, sino por el momento difícil por el cual nosotros estamos compartiendo y viviendo, porque yo quiero que ustedes entiendan algo que seguramente lo están pasando. Estamos viviendo y estamos haciendo historia. ¿Por qué? Me preguntarán. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estos tiempos del COVID allá en Perú nos han enclaustrado, nos han encerrado prácticamente cumpliendo disposiciones del gobierno. Tiempos muy difíciles de tensión, de mucha depresión. Ha salido a la moda ya ahora el tema de la salud mental, cosa que antes no se tocaba mucho, pero ahora el tema de la salud mental es un tema prioritario. Hemos vivido casi 2 años y meses encerrados prácticamente, viviendo. Considero que nosotros como hijos de Dios
hemos vivido tiempos difíciles. Yo le contaba a mi hijo que comencé con unos problemas de ansiedad, unos temas de tensión, pero Dios es maravilloso. Dios es maravilloso porque me llevó a hacer la consulta justamente a un hermano cristiano que es médico. Y la primera pregunta que me dijo, mira José, estás viviendo por estos tiempos, es una cosa normal, pero quiero hacerte una pregunta, me dijo. Y no quiero hacerte la primera pregunta que nos podemos hacer como cristianos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y me dijo, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, uno siempre va a decir que está bien. Entonces la segunda pregunta para ti, ¿cómo están tus tiempos de oración? Y ahí sí tuve que ser muy honesto con él y decirle, ¿sabes qué? Si estoy descuidando tiempos preciosos de oración que antes los tenía, pero ahora esta problemática me lleva a no tenerlos. Entonces me dijo, desde ahí comienzan los problemas. Desde ahí comienza tu tema de ansiedad, de tensión y ojalá que no llegues a la depresión. Regresa a tus tiempos de oración, regresa a tus tiempos especiales de lectura de la palabra de Dios y esa es la parte espiritual por la cual tú estás pasando este problema. La parte médica te la veo yo, me dijo. ¿No puedes dormir? ¿Estás tensionado porque no puedes hacer alguna actividad? No hay ningún problema. Yo te voy a dar una pastilla para que puedas descansar. Pero lo importante para ti como un hijo de Dios es la parte espiritual. Y eso es lo que tienes que trabajar en tu vida, me dijo. Oración. No la oración que tenemos para almorzar, no la oración que tenemos para comer, no la oración que tenemos para salir de casa. No se pueden imaginar que, uno camina por las calles de Lima o camina como cristianos orando, porque el ir al micro, al ómnibus, el ir a la tienda es todo un problema. Acá le contaba a mi hijo también que me siento, que algo me falta cuando íbamos a una de las tiendas, y era de que allá nos hemos acostumbrado a la mascarilla. Entonces algo me falta, acá no usan, ¿no? Y me ponía la mascarilla, y allá, si uno está caminando sin la mascarilla, viene uno y le dice, su mascarilla, póngase su mascarilla. Ya es lo normal. Entonces, al contrario, uno no se molesta, al contrario, muchas gracias, y se lo pone. Así estamos viviendo. Pero como hijos de Dios, damos gracias porque ya hemos aperturado nuestros cultos presenciales. Ya tenemos nuevamente nuestros cultos presenciales. Estamos en un proceso de apertura para nuestra escuela dominical. Está trabajándose un plan piloto con la escuela dominical para los jóvenes. Ya se ha comenzado eso, ya tenemos casi mes y medio y está funcionando. Poco a poco están nuevamente retomando eso. ¿Por qué? Porque hay disposiciones del gobierno para que todavía no podamos tener los cultos presenciales en la cantidad que quisiéramos tener o como teníamos antes. Tenemos aforos, comenzamos con aforos de 20%, del 40% y ahora estamos ya en el 80%. Pero todavía no hay el permiso para las reuniones. Pero siempre orando y les pido sus oraciones para que allá nosotros podamos retomar nuevamente a nuestros cultos. Bien, yo creo que ya mucho de hablar y lo que ustedes quieren escuchar es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Quiero invitarlos, por favor, si fueran tan amables, al libro de Hebreos, ¿no? Y si no es mucha molestia, les pido que se pueden ponerse de pie, los que puedan ponerse de pie. El libro de Hebreos en el capítulo 10, y tengo un mensaje que es para nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios, y eso es lo que tenemos que entender, que somos parte de la familia de Dios, y que es lo que tenemos que recordar, qué cosa es lo que no estamos haciendo y qué cosa es lo que estamos haciendo para que nosotros podamos tomar decisiones firmes. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. ¿Lo tenemos? ¿Ven? ¿Me ayudan con un fuerte amén para si ya lo tenemos? Amén. Si bien es cierto que temprano hemos venido y no hemos podido tomar desayuno, pero eso no quiere decir que no podamos tener un fuerte amén, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, me sigue. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oramos. Padre bendito, Señor, nuestro gran Dios, maravilloso, todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque tú nos llamas tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has traído el día de hoy para poder escucharte a través de tu palabra. Padre, gracias también te doy de manera personal por este privilegio de poder compartir con mis hermanos tu palabra. Enséñanos, Señor, porque siempre necesitamos de ti. En el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús, nosotros te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, el capítulo 10 del libro de Hebreos, que no es una novedad por ustedes si no lo han leído en alguna oportunidad o de repente muchas veces, es uno de los textos más alentadores que tenemos en la Biblia. Increíblemente, si ustedes han tenido la oportunidad de leer este capítulo 10 del libro de Hebreos, es precioso, porque miren, nos habla de grandes noticias cuando comenzamos a leer este capítulo del libro de Hebreos. Nos dice que hay perdón disponible. Y si no lo han encontrado, les digo, en el versículo 17, no me voy a mover mucho del libro de Hebreos, capítulo 10, ahí va a estar. Versículo 17, fíjense lo que dice. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bien nos sentimos nosotros cuando nosotros escuchamos que el mismo Señor nos dice, ¿sabe qué? Ya no me voy a acordar de tus pecados, ni siquiera me voy a acordar de tus transgresiones. Has llegado a mí, has confesado tu pecado, estás caminando en los caminos que yo te doy, entonces, ¿sabe qué? No me voy a acordar de tu pecado. Y comenzamos así. La sangre de Cristo es suficiente, nos dice. Versículo 19, léanlo conmigo, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que dice, por la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, fíjense las cantidades de noticias que nosotros vamos encontrando en este capítulo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Versículo 21. Miren ustedes en el versículo 21, la palabra del Señor nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Fíjense que tenemos a ese gran sumo sacerdote que está a la derecha del Padre, siempre tratando por todos los medios, no de justificarnos, sino de estar diciéndole a su Padre. Yo me imagino una conversación de nuestro Señor con el Señor, decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo, yo ya pagué por él. Sí, está cometiendo, sigue en pecado, sigue mal, se desvió del camino, pero es mi hijo, déjame, yo lo voy a ir guiando, no te preocupes. Ese gran sumo sacerdote nos está cuidando siempre. Y esa es una de las grandes noticias que muchas veces se nos pasa desapercibida en la lectura de este capítulo 10. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Les decía que el tema que voy a tener con ustedes el día de hoy es lazos familiares. Lazos familiares. ¿Por qué? Este es un texto para la familia de Dios. Es un texto para nosotros como hijos de Dios. Si ustedes ven el plural que se usa continuamente, hermanos, acerquémonos, mantengámonos, considerémonos, exhortémonos, etcétera, etcétera. Es para todos, no es de manera individual, es para que podamos compartir como familia, ¿no? Yo considero que cada uno de ustedes como esposos y esposas tienen una gran familia y así lo deseo para cada uno de ustedes. Pero que también vean un poco más arriba en ese control soberano que tiene Dios para nosotros. Somos parte de una gran familia.
de una gran familia. Y les dije, yo regreso a Perú y sigo siendo parte de esa familia. Algunos me tendrán cólera, algunos no, pero por ahí sí nos amamos mucho y me estarán extrañando, no sé si me estarán extrañando. Yo creo que mi señora sí me está extrañando y algunos hermanos. Entonces, hay mucho amor en nuestra iglesia, de verdad que sí, mucho, mucho amor. Es una iglesia de la cual yo me precio, y hago un paréntesis acá, me precio haber llegado a esa iglesia a través del pastor Joe Cobat. Cuando salíamos, mi familia, de una iglesia que lastimosamente se dividió y necesitábamos restaurarnos. Entonces, a raíz de eso, salimos familias, pero como familia de Dios no podíamos dejar de tener la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces comenzamos a reunirnos en mi casa y comenzaron a llegar todos aquellos que habían llegado, pero necesitábamos restaurarnos. Salimos muy heridos de esa división de la iglesia, pero Dios es maravilloso. Por ahí llegó una tarjeta de uno de los hermanos y dijo, quiero invitar a un pastor, porque ¿qué hacía? Invitábamos todos los domingos, yo tenía la facilidad de invitar a pastores que vinieran a predicar a la casa, hicimos escuela dominical en la casa, hicimos enseñanza bíblica porque ya habíamos hecho estudio bíblico, pero dentro de esa tarjetita yo recuerdo que leí Joe Cobat y yo dije, yo lo conozco, pero lo conocía no tanto como mi hermano, que sí eran amigos, y lo invitamos, y él llegó y vio el grupo, conversó conmigo y me dijo, ustedes todavía, porque lo que querían los hermanos era que a través de ese grupo, ¿no?, tener una iglesia propia. Que era lo que, y así estábamos caminando a eso, ¿no? Pero lo que nos dijo fue un consejo maravilloso. Nos vio, y con la experiencia que puede tener un cristiano como es él, nos dijo, ustedes lo que necesitan es restaurarse. Después que ustedes se restauren, pueden ustedes trabajar en la obra que tienen pensado, como esa familia. Entonces, los invito a que vengan a la iglesia de Efata, tengan un tiempo y cuando ustedes quieran conveniente, ¿no? Bueno, de eso ya hace 7 años y ya me quedé en Efata. Me restauré y comenzamos a trabajar con mi señora. Mi señora también es maestra cristiana y trabajamos los dos en un ministerio de niños, yo en el de varones, gracias a Dios. Pero me voy más que todo a que Dios siempre tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y como familia, Él nos está cuidando. Y en esta oportunidad nos pide, fíjese lo que nos dice el versículo 22, qué precioso. Él nos dice que acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Nos pide que nos acerquemos con corazón sincero, y esto no quiere decir que el Señor no esté creyendo en nosotros. Lo que quiere el Señor es que en realidad ese deseo que Él quiere que tengamos nosotros sea verdaderamente una verdad en nuestra vida. Que cuando yo canto un himno lo cante verdaderamente para Él. Que cuando yo cante un coro lo cante para Él. Que cuando yo vaya a un momento de oración verdaderamente sienta que voy a estar con Él conversando. No por el hecho de que voy a cumplir el tiempo de oración 1 hora, 2 horas, cuando no hay un sentimiento sincero que lo conoce Dios. Yo no voy a arrodillarme para que vea a mi esposa, para que vea a mis hijos, no. Puede ser un buen testimonio, por supuesto que sí, pero eso no es la sinceridad que quiere Dios con nosotros. Y Él nos pide que nos acerquemos unos a otros en esa certidumbre. Y lo mismo con nosotros como parte de la iglesia. Certidumbre, hermanos, como ustedes saben, es una muy buena palabra. Una palabra que elimina cualquier tipo de duda. Certidumbre, certeza. Me acerco a mi hermano Alonso con esa tranquilidad de que yo puedo estar con él conversando y sé que no va a haber malicia ni ningún tipo de otro tipo de cosa que no es el amor que podemos manifestarnos en ese momento. ¿Qué tal, Alonso? No lo veía yo del año 2017 al hermano Alonso.
Cuando tuve la primera oportunidad de llegar acá, cuando Graciela recién miró. No quiero hablar de Graciela porque me voy a poner a llorar, por favor. Comprendan eso, por favor. Certidumbre es una palabra que elimina todo tipo de dudas. Certidumbre. Y eso es como quiere el Señor que nosotros nos manejemos diariamente. Y nos dice también en plena certidumbre de fe. ¿No? En plena certidumbre de fe. No quiero preguntarles, pero sí me pregunto yo de manera personal, ¿cómo está tu fe, José Antonio? ¿Es verdadera tu fe? ¿Estás viviendo por fe? ¿O muchas veces estás viviendo buscando el consejo acá y el consejo acá, cuando lo tengo yo en la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar muy sólida, nuestra fe tiene que estar muy fuerte. Los tiempos son dificilísimos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y si no es así, leamos verdaderamente al detalle Apocalipsis y van a ver ustedes dándose cuenta cómo vamos caminando a esos últimos tiempos. Hay guerras, corrupción, hay este tipo del COVID y enfermedades y cosas por el estilo y vamos caminando a eso, ¿no? Pero el Señor nos pide que nos acerquemos a Él con verdadera certidumbre. Nuestro Señor quiere que tengamos plena certidumbre. En el versículo 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos llama santos el Señor. Entonces, tengamos esa tranquilidad. Un corazón sincero también está lleno de verdadera certidumbre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia la conciencia del creyente. El cuadro que acabamos de ver con los jóvenes, ¿no?, que han visto ustedes, cómo hay las diferentes circunstancias de las personas, ¿no? Una que no cree en Dios porque tuvo la pérdida de su hijo, otra que no creía porque estaba más preocupada en las cosas del mundo, los regalos y cosas por el estilo. Pero sin embargo llegó una persona con un corazón, ¿no?, dispuesto a escuchar. Cuando ustedes tengan la oportunidad de predicar y llevar la palabra de Dios a salvación, muestren a nuestro Señor. Muestren siempre a nuestro Señor las cosas que Él ha hecho en nosotros. Las cosas que el Señor ha hecho en nosotros, ¿no? Y seamos verdaderamente testimonios de vida para todas aquellas personas que están alrededor de nosotros. Díganme ustedes si no es difícil llevar el Evangelio a nuestra familia. Es mucho más difícil llevar el Evangelio al abuelo, a la abuela, a la nieta, al nieto, al primo, a la prima. ¿Por qué? Porque nos conocían antes cómo éramos. A los viejitos como yo, que yo tuve la oportunidad de recibir a Jesús como mi Señor a la edad casi de 50 y tantos años, entonces toda una vida. Pero los jóvenes, en este caso no. Pero entonces es así. La sangre de nuestro Señor nos limpia verdaderamente de todo pecado. Vienen las Navidades, precioso momento de Navidades, pero el mundo que celebra el nacimiento, nosotros que celebramos a nuestro Señor ya en ese recorrido de todo su ministerio y cumpliendo, ¿no?, ese mandato que le dio su Padre, de venir a morir en la cruz para salvación del mundo, como llegó Él acá. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la derecha del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y ese es el Evangelio. ¿Y qué les pide al no creyente? Creer, nada más, creer. Pero cuando llevemos el Evangelio a nuestra familia, seamos también sinceros. ¿En qué sentido? Decirles lo mal que actuamos en una oportunidad, lo mal que hicimos en una oportunidad. Si no, no nos van a creer. Puede llevar el Evangelio de la mejor manera, pero si tú no te arrepientes y pides perdón, las cosas no van a funcionar. En el versículo 23 dice que nos mantengamos firmes en la misma esperanza, hermanos. ¿Qué dice el versículo 23? ¿Me sigue? Dice, mantengámonos
firme, sin fluctuar, sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, creyendo verdaderamente en lo que nosotros creemos. Creyendo que en lo que nosotros, o sea, yo creo firmemente que en lo que estoy creyendo, que es la palabra de Dios, es verdad, es toda una verdad. Si no, yo solo me estoy mintiendo. Y Él nos dice, mantente firmes tú en lo que estás aprendiendo, en lo que estás recibiendo. Esta es una confianza que no vacila, que no duda, basada siempre en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9, ahí nomás retrocediendo, por favor, si fueran tan amables, les pido su paciencia, el versículo 28 que dice: esta es una confianza que no vacila, basada en la obra terminada de Jesucristo. 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces nosotros tengamos esa seguridad, esa certeza en quién estamos creyendo. El versículo 24 nos dice que trabajemos juntos en el mismo amor. Miren el versículo 24 y el versículo 25. Muchos quieren cumplir, ¿no?, el versículo 25, pero sin haber cumplido el 24 y viceversa. Y no se puede, tiene que ser de igual manera. Y les digo y les explico por qué. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Correcto? Pero si yo no me congrego, como viene en el versículo 25, ¿cómo voy a poder cumplir lo que dice el versículo 24? ¿Cómo voy a poder mostrar amor? ¿Cómo voy a poder mostrar y ser parte de una verdadera comunión si yo no me congrego? Entonces, por eso que es consecuente el 24 con el 25. Yo tengo que congregarme para poder considerar a mi hermano, estimularlo en amor y estimularlo a las buenas obras. Trabajemos juntos en familia, considerémonos unos a otros. Note la secuencia: fe, esperanza y amor. Esa es la secuencia que nosotros podemos tener en esta lectura. Y por último, para que no se duerman, por favor, porque ya están pensando en el almuerzo, como yo también, nos pide algo muy importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Miren, estos tiempos que hemos estado pasando, más que todo, le digo, en Lima, Perú, nos está llevando a no congregarnos por la costumbre de 2 años y meses que hemos estado recibiendo los mensajes a través del Zoom, a través del Internet. Entonces, muy plácidamente nos hemos ido acostumbrando ya en casa a aprender, inclusive ver ahí con tu desayuno y tu mesa, y no había esa solemnidad que uno debe tener como un hijo de Dios cuando viene y se congrega en la casa de Dios. Entonces ahora está costando, ¿no? Porque ya, así es, el hombre es un hombre de costumbre, ¿no? Dicen un animal de costumbre, pero no quiero decir esa palabra, a pesar que ya la dije, pero el hombre es un animal de costumbre, ¿no? Pero va así. Entonces ahora está costando y está costando. Principalmente a los muchachos como yo, que ya nos hemos acostumbrado a estar calientitos en casa y no lo hacemos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no dejemos de congregarnos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo quiero verte. Yo quiero estar contigo, yo quiero conversar contigo, quiero saber cómo estás. Si eres mi familia, entonces quiero compartir como familia verdaderamente en esa comunión que Dios nos da.
Yo no quiero hacer la pregunta que muchas veces lo hago en la iglesia, donde decimos que nos llamamos hermanos y hermanas, y le digo, a ver, dime el nombre de la persona que está atrás, dime el nombre de la persona que está atrás, y muchos voltean y no se conocen. Entonces yo digo, entonces ¿cómo nos llamamos hermanos? ¿Cómo nos decimos hermanos si ni siquiera sabes el nombre de él? O sea, llegaste a la iglesia, escuchaste y te fuiste. Eso no quiere Dios. Dios quiere que esta gran familia, por lo menos una vez a la semana que nos encontramos en la casa de Dios, podamos compartir el amor que Él nos da y nosotros darlo a los demás. Eso es lo que quiere el Señor. Si no, no nos podemos llamar hermanos. Cuando uno dice hermano, Dios te bendiga, verdaderamente lo está diciendo de corazón, con amor, porque le da gusto ver al hermano o saludar a la hermana después de toda una semana de trabajo, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, es importante congregarnos. Por eso le decía, ¿cómo vamos nosotros a estimularnos al amor? ¿Cómo vamos a estimularnos a trabajar juntos si no nos congregamos? Y la pregunta es, primero, ¿estamos caminando por fe? ¿Tenemos la credibilidad que somos parte de una gran familia? ¿Creemos que Dios nos ama como familia? ¿Sentimos verdaderamente el deseo de que esté llegando el domingo para congregarnos y encontrarnos? ¿Es así? ¿Tenemos ese deseo? Si no es así, hoy día el Señor te está invitando a que repases estos versículos y veas que Él nos está pidiendo, ¿no?, de que recordemos que pertenecemos a su familia. Que recordemos el por qué Él nos predestinó y nos llamó. Y podamos ser hijos agradecidos a Dios, siendo parte de la familia que Él nos ha dado. Hermano, yo los amo verdaderamente. No los conozco, pero sé que son mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Por el hecho de que somos los dos hijos de Dios, del mismo Dios, de Jesús nuestro Señor. Aquel que murió en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado, que fue sepultado y que resucitó. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y está con nosotros. Y entonces, no pongamos esa cara de tristeza. Al contrario, debemos venir felices a su casa a poder escucharlo a Él. La persona que se pone aquí lo único que hace es transmitir la palabra de Dios. Y eso es lo que debe hacer, nada más. Somos simples servidores del Señor que traemos la palabra para ustedes, para que ustedes la reciban y la compartan también en la semana a sus familias y a las personas que ustedes crean convenientes. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecernos como familia de esta iglesia preciosa que es el Ministerio Hispano? Mis saludos maravillosos y mejoramiento de salud y mis oraciones para el pastor Francisco y su señora. De verdad que sí. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pensar un momento, a meditar. Yo los invito a que mediten en lo que hemos podido escuchar. Él nos pide que nos acerquemos con corazón sincero. Verdaderamente nos estamos acercando con un corazón sincero. Nos pide también que nos mantengamos firmes en nuestra profesión de nuestra fe. Nos pide también que no dejemos de congregarnos y que siempre estemos estimulándonos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, nuestro gran Dios, te damos muchas gracias porque eres un Padre muy amoroso. Gracias, Señor, el día de hoy tú nos has hablado a través de tu palabra. Muchos de nosotros podemos estar fallando en algunos de estos aspectos, pero es por eso que tú nos has hablado esta mañana. Que podamos tomar decisiones firmes, Señor, de poder acercarnos a tu trono de gracia con un corazón sincero, con fe, con esa esperanza de que tú siempre nos vas a dar una respuesta. Padre, cuídanos como familia. Más aún ahora que sabemos y tenemos la certeza
de tu segunda venida, Señor. En el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús, nosotros te agradecemos y te pedimos todo. Amén.